Bueno, pues ahí lo ven, la respuesta de la población española a algo que muchísimas personas estamos pidiendo a gritos, y es que se acabe una situación en la cual se está desafiando la Constitución, se está desafiando de forma sistemática la unidad de España, se ha rendido y se ha entregado el Gobierno de España a aquellos partidos, me refiero a Bildu, me refiero a Esquerra, me refiero a Podemos, por supuesto, me refiero a un montón de marcas, Compromís, Las Mareas, BNG, etcétera, que no están pidiendo nada que sea ni beneficioso, ni fructífero, ni que genere empleo, ni riqueza, ni unidad, ni entendimiento, ni comprensión entre todos los españoles o para los españoles. Están pidiendo la destrucción constitucional, están pidiendo la demolición de nuestro esquema constitucional porque ellos no lo comparten. Y lo que están pidiendo es que nos carguemos todo el esquema estructural, todo el esquema de derecho sobre el cual se sustentan nuestros derechos y libertades. Eso es lo que están pidiendo. Y un partido, el Partido Socialista, comandado por Pedro Sánchez, ha abierto las puertas del castillo para que la demolición constitucional, el nuevo golpe contra la Constitución, ya no sea en las calles de Cataluña, ya no sea con una banda terrorista como ETA, que eso es lo que era, un golpe contra la Constitución y la unidad de España, no, que lo sea directamente desde dentro del castillo. Por eso están destrozando el Código Penal, por eso rebajan hasta hacer el ridículo, como ha tenido que poner ya en evidencia el propio Llarena, están desmontando determinados delitos hasta el punto de que un golpe separatista en estos momentos, como dice Llarena, ya no tiene cabida realmente en ningún tipo delictivo, y te lo tienes que acabar llevando a quemar 2 contenedores y lanzar 2 cócteles Molotov. Pues no me extraña que él diga hasta aquí hemos llegado y yo no puedo hacer esta barbaridad. Bueno, pues muchísimos españoles, ya ahí lo veían, estamos pidiendo que esto tiene que acabar. Por cierto, para los que dicen, bueno, pero mientras yo tengo mi escudo social, lo primero, déjenme que les diga, vaya un concepto de lo que es la solidaridad. Si ustedes se ponen el cartel de lo social y lo que están pensando es en recibir su paga, por lo menos dejen de manchar el nombre de lo social, porque ustedes lo que son es unos egoístas, punto final. Pero incluso para eso les diré una cosa. Desde que ha llegado Pedro Sánchez hemos tenido un incremento de, en uno de los años cerrados, 21.000 millones de euros. Me estoy refiriendo al año 20. En el siguiente año, me estoy refiriendo al año 21, una subida de 32.000 millones de recaudación. En el siguiente año, año 22, está por confirmarse todavía la cifra, pero parece que va a oscilar entre 35.000 y 37.000 millones de euros extras sacados de los bolsillos de los españoles vía impuestos. Para este año, lo presupuestado, 2023, aparece presupuestado, ya les adelanto que será más, otros 37.000 millones de atraco fiscal. A todos los del escudo social, les digo una cosa, ¿saben de dónde sale ese dinero? De ustedes, de mí, de todos los españoles, de todos nosotros, sale mucho más de lo que acabamos recibiendo. Nos quitan mucho más y nos devuelven efectivamente un cheque comida de 200 euros que solamente van a cobrar los más pobres, de 200 euros al año, 17 euros al mes. Esta es la realidad, ni escudo social, ni escudo institucional, que se está atacando sistemáticamente, ni escudo de nada de derechos y libertades. Cuando llegas al gobierno como ha llegado Pedro Sánchez para entregar la gobernabilidad a comunistas, proetarras, golpistas, separatistas, etcétera, nadie tiene protegidos sus derechos fundamentales, nadie salvo ellos, y lo que están protegiendo ellos no son derechos fundamentales. Son privilegios, son inversiones superiores a lo que les correspondería tanto en Cataluña como en País Vasco, son violaciones sistemáticas de los derechos como los de los padres o los de los niños a ser educados en español donde les dé la gana, a estar tranquilos mostrándose ideológicamente como quieran dentro del respeto a las leyes en cualquier sitio de España, cosa que ya no se puede hacer en Cataluña, ni en Baleares, ni en País Vasco, ni en Navarra, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie tiene más protegidos sus derechos cuando quienes entran dentro del gobierno, verbigracia de Pedro Sánchez, son los que quieren eliminar derechos de los demás para tener ellos no derechos, sino privilegios. Eso es lo que estábamos diciendo todos los que estábamos en esa manifestación. Eso no es patrimonio de ningún partido. Es patrimonio de una exigencia que unió a todos los españoles cuando se aprobó la Constitución. Se llama el espíritu de la transición. Todos dijimos hasta aquí hemos llegado, no se pueden repetir guerras civiles, no se pueden repetir enfrentamientos, somos un país maravilloso y hay que protegerlo de forma democrática, constitucional y dentro del Estado de Derecho. Y los que están diciendo que eso es fascismo, lo que están diciendo es que ellos en su comunismo quieren lo contrario, es decir, la violación de la Constitución, de la democracia y de los derechos fundamentales y de las libertades. Ese fue el mensaje. A partir de ahí, que se adhiera el partido que quiera. Yo creo que es obvio quiénes están en el bloque constitucional. Yo no voy a entrar en estas polémicas de quién es más, quién es menos. Miren, son ustedes, los políticos, los que tienen que recoger nuestro sentimiento.
Son ustedes los servidores públicos, son ustedes los que tienen que estar pendientes de cuáles son nuestras demandas, no nosotros de qué es lo que se les ocurre a ustedes. Y por lo tanto, los partidos que quieran estar ahí tendrán que competir por representarnos lo mejor posible. Hombre, suele ser conveniente aparecer, ¿verdad?, en este tipo de manifestaciones, porque así es más obvio y es más evidente que estás con ellos. Pero yo no voy a juzgar si por una estrategia, que no comparto, de a lo mejor esto nos quita voto del centro izquierda, decides no ir o ir. Lo que sí que exijo de todos, y me refiero a dos en concreto, es que se centren en los problemas reales, que se centren en la situación de España, que no se inventen peleas por motivos. Yo, lo digo abiertamente, siempre he defendido el derecho a la vida, pero es que yo también, con 3 hijos, desde la mayor, ¿vale?, año 2004 en que nació, escuché el latido. Entonces, cuando escuchas determinadas cosas, dicen, no, que ahora se va a poner, ¿qué es lo que se va a poner? Lo que yo ya tuve en 2004. Entonces, lo que les pido a todos, a unos que estén y peleen por los que estamos, a los otros que peleen por los que estamos, aunque estén, y a todos que peleen por lo que defendemos todos, que es la Constitución, España, los derechos y las libertades. Creo que el mensaje es bastante claro, ¿verdad? Pues empezamos. Fernando Martínez Dalmau, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Acudiste a esa manifestación? Sí, claro, por supuesto. Estuve... Te iba a decir no te vi, pero como para ver a alguien semejante... Puerta de Alcalá... Hombre, bendito sea que era tal volumen de gente. Estaba cerca de la Puerta de Alcalá y no se podía bajar, la verdad, es que era... Ya, pues por ahí estuve yo. Estuve un poquito más cerca de la zona donde estaba el escenario y todo, pero sí, pero por ahí bajé. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo que hay una doble lectura muy importante, tú lo has hablado de ella. Una es de cara a lo que implica el gobierno, el Estado, el golpe de Estado permanente que nos encontramos, tanto judicial como social, y contra la unidad nacional, ¿no? Eso es lo que expresaba todo el mundo, pero también hay otra segunda lectura muy importante que es a favor de los políticos, y también decirles que tienen que luchar a favor de la unidad nacional, a favor de los derechos y libertades fundamentales del pueblo español y a favor de absolutamente de todo lo que implique la unidad nacional, salvando sus propias diferencias y salvando sus propios objetivos electorales, que en este caso es lo de menos. Estamos hablando de los derechos y libertades de los españoles, estamos hablando de la unidad nacional, estamos hablando de la economía, estamos hablando de muchas cosas muy importantes que en este momento se encuentran en entredicho. Yo creo que es un doble toque de atención, uno al gobierno y otro al resto de los políticos, para que de una vez asuman su postura y estáis al servicio del pueblo español. Repito, estáis al servicio del pueblo español, no es el pueblo español solamente el que os vota. Luis del Pino, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo no pude asistir a la manifestación porque me tocó narrarla desde los micrófonos de radio en el programa dirigido por don Juan Pablo. Eso es otra forma de estar, Yo creo que ha sido importantísimo. El éxito de la convocatoria realmente ha desbordado todo lo que preveía todo el mundo, todo lo que preveía, por supuesto, el gobierno y sus medios afines, y no hay más que ver el nerviosismo hoy y la rabia con la que comentan la manifestación de ayer. Pero también desbordó las previsiones de los organizadores. De hecho, pues la megafonía no daba abasto para llegar a todas partes. Hubo muchísima gente que estuvo en esa manifestación físicamente y no pudo oír el manifiesto porque es que había tanta gente que los organizadores no contaban yo no lo oí, o sea, tengo que reconocer que desde donde yo estaba no lo pude escuchar. Y yo creo que se lanza un mensaje importante, se lanzan dos mensajes importantes. Primero, que los españoles cuando se les convoca salen a la calle y responden, y si no se sale más y no se protesta más es porque no se les ha convocado más. Cuantas veces se les convoque los españoles van a estar ahí porque hay mucha indignación social, con todo, con la situación económica, con el descrédito de las instituciones, con la chulería del personaje que ocupa la Moncloa. La gente está hasta el gorro realmente y ayer lo demostró asistiendo a esa concentración. Y el segundo mensaje que se lanza es que, ojito, se avecina un cambio de gobierno. El hecho de que la gente esté tan harta implica que, bueno, lo de ayer es una manera de visualizar ese hartazgo, pero ese hartazgo
se va a visualizar también, y eso es lo importante, en las urnas. Tenemos un Partido Socialista que ha perdido clamorosamente las 3 últimas citas electorales, Andalucía, Castilla y León y Madrid, y que en las elecciones autonómicas volverá a pegarse una costalada. Y bueno, pues vamos a ver qué hace Sánchez, si huye hacia adelante o si el Partido Socialista le para los pies. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver todo el contenido sobre la manifestación. En otro de los bloques va a intervenir con nosotros una persona del Partido Popular, una persona de Vox. Vamos a hablar con ellos para que nos den ellos o nos cuenten ellos las conclusiones que sacan de esa manifestación que efectivamente, como decía Luis, yo estoy convencido que ha sido un rotundo éxito y que además yo tampoco creo que sea cuestión de convocar una cada fin de semana, porque al final, lógicamente, la gente tiene vida, tiene cosas que hacer, tiene familia, pero sí de vez en cuando recordar que hay una mayoría en España silenciosa, si se quiere que sea silenciosa, pero que habla con toda la tranquilidad, con toda la calma, pero lo dice muy clarito, que está muy dispuesta, y es una mayoría, lo repito, a defender la Constitución y la unidad de España, que son las bases obvias y lógicas de cualquier país y del nuestro, por supuesto, de España. Bueno, déjenme que les recuerde, para la gente que nos está viendo ya en Madrid, a través de la TDT, pues saben perfectamente dónde vernos, también nos pueden ver en la Comunidad Valenciana, también vamos a hablar luego del caso Azud, que sigue dando páginas imposibles de cuadrar con un partido, el Partido Socialista, que hizo una moción de censura para quitar un gobierno del PP diciendo que es que era insoportable el hedor de la corrupción. Dice, pues bueno, pues deben tener ustedes una nariz perfectamente dirigida hacia un tipo de hedor, porque el suyo no les debe llegar. Luego les vamos a contar todo. Nos pueden ver también, por supuesto, las 24 horas en toda España y donde ustedes quieran, fuera de España, por supuesto, a través de www.distritotv.es. Se pueden descargar las apps, que es una forma también de vernos. Se la pueden descargar para dispositivos Android en la tienda de apps de Google Play Store, para dispositivos iOS, para los Apple, para los Mac, en Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store y ahí se descargan la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick también lo pueden hacer y además es compatible con dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Déjenme que les hable de Cal Plus. Cal Plus nos viene muy bien, a ver si alguno se calma y deja de atacar la Constitución, que va a ser toda una novedad. Bueno, ya ven que estamos viviendo unos días agitados políticamente, agitados laboralmente, agitados, o más bien venimos de una agitación máxima que gracias a Dios se va bajando, aunque hay que seguir teniendo cuidado, como la del COVID. Bueno, muchos motivos que evidentemente, unido a atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra, es decir, el día a día, nos pueden llegar a estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, déjenme que vayamos primero precisamente con el bloque de qué está ocurriendo con la ley del sí es sí. Ya son más de 200 las personas, lo digo porque aquí montan un jaleo tremendo con una propuesta en materia de aborto, lo monta el Partido Socialista y evidentemente uno de los motivos o uno de los objetivos para acrecentar ese jaleo, ¿cuál es? El de que está intentando tapar una ley que ha rebajado penas a más de 200. Ahora les vamos a dar los datos. Más de 200 personas, abusadores y violadores, que ha soltado de las cárceles, que ha sacado de las cárceles a 18 personas. Y quiero que escuchen a uno de los máximos representantes de Podemos. Bueno, si esto es dar importancia al tema, me lo cuentan ustedes después de verlo. Que la ley solo sí es sí, precisamente lo que hace es proteger a las mujeres, en primer lugar poniendo el consentimiento en el centro y en segundo lugar proveyendo a las mujeres de instrumentos y herramientas para protegerlas en todo momento. El teléfono, se ha tenido que ir del lugar en el que vive. El teléfono 016, atención psicológica inmediata, atención jurídica en el mismo momento que lo necesite. La ley solo sí es sí, pese a que es cierto que hay digamos, desajustes en la aplicación por parte de los jueces, pero sin duda es una ley sólida, es una ley rigurosa y es una ley que dentro de unos años será recordada como una ley que protegió a miles de mujeres en este país.
Vamos, que hemos soltado a 18 violadores y abusadores, algunos pederastas, que hemos rebajado penas a más de 200 delincuentes con una gravedad como lo que acabo de contar, pero ahí tienen un teléfono, porque nosotros, como somos muy feministas, les hemos puesto un teléfono. Entonces, si se les aparece alguno de los 18 que hemos soltado, violadores, abusadores o pederastas, pues cogen el teléfono y llaman. Esta es la forma de interpretar por parte de Podemos lo que dicen ellos, que es una ley robusta. Sí, sí, es una robusta estafa. Y ustedes no lo retiran porque ustedes son una robusta estafa, que no están dispuestos a beneficiar a las mujeres con tal de no reconocer que han metido la pata hasta el fondo. Vale, esto por parte de Podemos. Vamos con Félix Bolaños, otro que también le da una importancia digna de récord Guinness. Atención. Y esta polémica que estamos viviendo con esta ley, a mí al menos me ha servido para ser consciente del enorme número de casos de agresiones sexuales que hay en España. Enorme, comparado con otros delitos. Es terrible la indefensión que tienen muchas veces las mujeres cuando tienen que hacer su vida con total normalidad y total libertad. Y por eso nosotros ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. O sea, acaba de enterarse de que hay delitos y precisamente porque acaba de enterarse que hay delitos ha debido llegar a la conclusión, porque este señor estaba en el Consejo de Ministros, este señor ha votado para que salga esta norma, ha llegado a la conclusión de que lo mejor, ya que hay muchos delitos, es poner a delincuentes en la calle para que haya más. Pues debe ser un razonamiento propio de un cerebro comunista, porque a mí no me entra en la cabeza esta historia. Luis. Vamos a ver, esta ley no es un error. Esta ley se ha hecho conscientemente para rebajar las penas a los agresores sexuales. Y además, pues no hay más que entrar en Twitter y ver cómo algunas personas del entorno podemita, como por ejemplo Clara Serra, lo han defendido claramente, que es que no hay que ser punitivista. Es decir, hay que criminalizar a todos los hombres por el hecho de ser hombres, pero si pillamos a uno que verdaderamente es un agresor sexual, entonces no hay que ser punitivista, no hay que condenarle tampoco a mucho. Es decir, lo que se buscaba era precisamente rebajar las penas. ¿En qué han metido la pata? En que no han calculado las consecuencias para la opinión pública, porque claro, de cara a los delitos que vienen, a los delitos futuros, a los que se estén cometiendo ahora, pues la gente no va a ver que ese abusador que está abusando hoy, a fecha de hoy, de alguien, pues va a ser condenado a menos pena gracias a Irene Montero. Eso no lo va a ver la gente, porque no va a tener con qué comparar. Pero amigo, es que con lo que sí tiene la gente para comparar es con los que ya estaban condenados. Y claro, el impacto en la sociedad de ver a un tío que ya estaba condenado por ser un violador, un pederasta, cómo de repente los jueces no tienen más remedio que rebajarle la pena gracias a Irene Montero, pues eso está causando una alarma social brutal. Ahí es donde han metido la pata, es decir, no previeron las consecuencias transitorias de su ley. Y empezaron, ¿cómo? Empezaron diciendo que es que, no, los jueces que están haciendo eso es que son machistas, fachas con toga. Y empiezan a subir los casos, 1, 2 violadores, 3, 4, 5, vamos por 243 que se han beneficiado. Y claro, ¿qué jueces están aplicando esas rebajas de penas? Jueces de sexo masculino, pero juezas de sexo femenino. Jueces de derechas, jueces de izquierdas, jueces medio pensionistas, jueces que no son de ninguna asociación, porque no tienen más remedio que aplicar para el reo la menor de las penas que prevean los códigos penales. Si el de antes preveía más pena y el de ahora menos, no tienen más remedio que rebajarle. Fernando. Bueno, es que es una barbaridad jurídica, es que lo que estás explicando es correcto, o sea, es que aquí no tiene la ideología nada que ver, o sea, lo que tiene que ver es la rebaja de la pena de los dos tipos, había un tipo normal y un tipo agravado. En el momento que hemos bajado de esos tipos de 1 a 4 años, pues evidentemente se tiene que aplicar directamente, prueba de ello que llevamos 243 casos que se le ha tenido que aplicar la pena, pero es que es una barbaridad. Nuestro Código Penal, que lo dictaminaba del artículo 178 al 181, lo explicaba perfectamente, cuáles eran los dos tipos y las penas que se querían. Pero es que estas consecuencias, es que había previos informes que se han desoído constantemente, se ha dicho por activa y por pasiva, se les ha explicado, se les ha argumentado, se les ha vuelto a explicar y no han querido hacer ni caso porque por encima de la ley, por encima del conocimiento, sobre todo de lo que iba a ocurrir, está su ideología y eso no puede ocurrir porque lo que nos estamos encontrando son 243 violadores que se les va, entre ellos el de la ley.
es solo que no hicieran caso, es que a aquellos que avisaron, juristas, periodistas, oiga, que con esta ley se van a rebajar las penas, dijeron, son bulos machistas. Es decir, encima insultaron a aquellos que avisaban de lo que estaban haciendo esta gente. Machistas y fachas. Pero es que en sí es una barbaridad jurídica, porque tú no puedes hacer eso sin prever las consecuencias que vas a tener. Con lo cual, aquí solamente queda una, que es Irene Montero dimite. Repito la frase, Irene Montero dimite. Bueno, déjenme que les muestre los datos, lo acabo de comprobar porque tienen toda la razón. Luis y Fernando, estos datos fueron cogidos el viernes, pero claro, es que la forma de rebajar condenas es tan brutal que efectivamente en estos momentos, pasados 2 días y pico, la cifra ya no está en 202 condenas rebajadas, está en 243. Bueno, el viernes cuando elaboramos este panel, efectivamente eran más de 200 violadores, abusadores y pederastas beneficiados. La cifra, corrijan esto, 243. Esta cifra no la he podido comprobar en estos momentos, pero al menos 18 excarcelaciones, es decir, directamente 18 delincuentes que estaban cumpliendo pena dentro de prisión han salido, que con el anterior Código Penal nunca hubieran salido en este momento y ahora han salido, con lo cual hemos puesto a delincuentes que según el anterior Código Penal por su peligrosidad tendrían que continuar en prisión y los hemos puesto en las calles, o mejor dicho, los han puesto los señores del Consejo de Ministros, los ha puesto el Partido Socialista y los ha puesto Podemos. Bueno, atención a algunos de los últimos casos, estos efectivamente, repito, están cogidos el viernes. Fíjense en la gravedad de algunos de estos casos. Como se pueden imaginar, con más de 200 los hay por todas partes. Pero estos, repito, no están seleccionados. Están cogidos literalmente de cuáles son los últimos que van saliendo. Un violador, a todos ellos se les ha rebajado la pena. Un violador de una menor de 16 años. Una persona con tentativa de agresión, es decir, de violación sexual, que al final no la consiguió realizar, es decir, no llegó a la violación. Y el tercer caso, simplemente por coger 3, violador de otra menor de 16 años. Es decir, la gente a la que se le están rebajando penas no solamente es, ¿se acuerdan ustedes que decían, no, violadores no va a ser por abuso? Oiga, eran ustedes los que decían que el abuso había que condenarlo con las mismas penas que la violación. Pero independientemente de eso, sí, violadores están viendo la rebaja de sus penas. Y cuidado, violadores y pederastas están viendo esa rebaja de las penas. Y efectivamente algunos directamente lo que están haciendo es salir de las prisiones. Algunas de estas personas, violadores, están saliendo de prisión. Violadores, abusadores, que también nos dijeron que no era verdad, que era una exageración de los periodistas de la caverna, de la derecha, fachas. Luego dijeron que es que era un golpe con togas, porque dijeron que eran los jueces también eran machistas, fachas y demás. No. Están aplicando la ley y la ley es suya, así que si quieren insultar a alguien, se insultan ustedes mismos. Se levantan por la mañana, tienen las narices de ver lo que están propiciando y el riesgo que están poniendo ustedes en las calles y si quieren levantan luego el teléfono y llaman a las personas que han sufrido estas violaciones y les dicen soy yo desde el gobierno el que ha puesto a su violador o en la calle o le ha rebajado la pena. A ver si tienen narices de hacerlo. Este es el resultado real de lo que ha hecho esta gente, pero una cosa es hacerlo, es espantoso. La segunda es no corregirlo. Seguimos con esta norma. En el momento en que se pare no se habrá solucionado lo anterior, es decir, todos ellos se van a acoger ya a la existencia de una ley más beneficiosa. Todos de los que estamos hablando y todos los que han sido condenados, que hayan solicitado, que hay más de 400 peticiones, todos se van a poder acoger a la ley más beneficiosa. Pero por lo menos si se hubiese corregido al minuto 1, a partir de ahí los siguientes delitos ya no se podían acoger a esa ley más beneficiosa. Mientras siga esa norma, todos los nuevos delitos van con penas reducidas. Todos, y no la quieren quitar. Fernando o Luis, ¿qué queráis? Es importante el recalcar eso. Esto es una ley de Irene Montero, es decir, es Podemos, es Irene Montero el que ha hecho bandera de esta ley, el que la ha querido sacar adelante, el que se ha empeñado en implementar sus estupideces legislativas y además de una manera absolutamente chapucera y sin prever luego cuál iba a ser la consecuencia para la opinión pública. Eso es así, es Irene Montero. Pero ojo, es que en el Consejo de Ministros había 3 ministros que eran jueces. 3 ministros del PSOE. Y el Consejo de Ministros al completo es quien ha validado esta ley. Y hay un señor que se llama Pedro Sánchez, que al final, cuando empezamos a conocer las primeras consecuencias de la ley, salió a sacar pechito, a decir, esto es una ley avanzadísima que todo el mundo va a copiar en Europa.
bueno, después de 243 violadores, evidentemente ya no dice semejante estupidez, pero es la ley de Sánchez. Sánchez, como presidente del gobierno, es el máximo responsable. Que él quiere lavarse las manos de esta barbaridad, de este daño inmenso a las mujeres, solo tiene una vía: cesar a Irene Montero. Y entonces puede decir, no, es que me engañó. No nos lo vamos a creer ninguno, porque digo yo que algún conocimiento jurídico tienen dentro del Partido Socialista. Pero si encima no cesa Irene Montero, entonces está asumiendo él día a día el resultado de lo que Irene Montero ha hecho. Y por tanto debería irse Sánchez. Y si Sánchez no se va, debemos echarle en mayo a su gente del Partido Socialista y en noviembre a Sánchez. Y cuando vayamos a votar, tener en cuenta que vamos a votar por tantas mujeres a las que esta gente les destroza la vida, porque destrozan la vida a las mujeres. Le voy a dar paso a Polonia Castellanos porque quiero que nos dé más datos de cómo se está actualizando en estos momentos esa cifra de peticiones de rebaja de penas, etcétera, y el impacto que puede tener. Pero quiero recordar unas declaraciones de la secretaria de Estado responsable de esta materia, amiga personal de Irene Montero, compañera suya de viajes estilo Cuchipandi, nos vamos, viaje de fin de curso, ustedes están en crisis, yo me voy con mis 4 amigas haciendo uso del Falcon, nos vamos a Nueva York, nos sacamos fotos, tal, por supuesto lo pagan todos ustedes, etcétera. Ángela Rodríguez Pam. Bueno, y quiero recordar las declaraciones por la falta de respeto, es decir, no solamente han propiciado un desastre legislativo y un desastre humano como el que les estamos narrando, sino que es que además son capaces de dar determinados actos, ofrecer determinados actos y lanzar discursos como el que van a escuchar, donde no se puede faltar más al respeto a las víctimas. Mucho más chorras, que es verdad que para las víctimas, por supuesto, la justicia es verdad y eso es importante para la reparación, o sea, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha? Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan cientos, miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Bueno, y de hecho... Exacto. O sea, es que los mismos medios que han entrevistado a agresores, que se han ido al bosque a entrevistar a agresores para que expliquen su versión, claro. No sé, les recomendaría a cualquiera de ellas que le llamen a una de las personas que ha sido violada y ahora ve cómo su violador sale a la calle y que le cuenten estos chistes. Y luego nos llaman y nos cuentan a ver qué es lo que le ha dicho la persona afectada, ¿vale? Pero bueno, Polonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Polonia Castellanos, cuéntanos, hemos actualizado hace nada, precisamente, y de hecho cogimos el viernes los datos de condenas rebajadas por la ley de solo sí es sí, lo cogimos en 202 y efectivamente ya tendríamos que haberlo, no nos ha dado tiempo, ya tendríamos que haberlo corregido a 243. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están actualizadas esas cifras? ¿Cuántos casos están pendientes de decidirse? Que evidentemente con esta ley en la inmensa mayoría se tendrá que rebajar también la pena. ¿Cuántos casos hay en parrilla de salida y hasta dónde podemos llegar de desastre legislativo y de desastre penal con esta ley del sí es sí? Pues aproximadamente todos los casos de agresión o violación. Todos los abogados, es nuestro trabajo, tenemos la obligación de pedir la revisión en base a una ley más beneficiosa. Y tampoco es culpa de los abogados, quiero decir, ni es culpa de los abogados ni de los jueces, porque cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, cualquiera que esté en la cárcel por uno de estos delitos, ya sea incluso con prisión provisional, es que sus abogados tienen la obligación de solicitarlo. Entonces yo creo que estamos partiendo de un error de base, como bien decía Luis, me parece que era, y es que esta ley no es un error, es que esta ley está hecha a propósito, porque si no es imposible que haya sido refrendada por el señor Sánchez y que no haya habido ningún tipo de rectificación. Entonces yo creo que esta ley es querida por parte del Ministerio de Igualdad y es querida por el señor Sánchez, porque si no hubiesen hecho cualquier cosa,
no ya con 240, que me parece que son los que van, revisiones y excarcelaciones, sino con la primera. Entonces, con la primera, al ver al primer pederasta, al primer violador que salió a la calle o que le rebajaron la condena, hubiesen rectificado. Si no lo han hecho y siguen igual, es que es una ley que han querido y que de alguna manera quieren poner en la calle a toda esta gente, sobre todo a los pederastas. Por otro lado, es que estamos hablando no solo de excarcelaciones, sino de indemnizaciones, porque el que ha estado en la cárcel con prisión provisional y ahora se le excarcela o se le reducen los años, va a pedir una indemnización, y es trabajo de los abogados también y de los jueces otorgársela si ahora en base a esta ley resulta que tiene menos pena y ha estado en la cárcel más años de los que le tocarían en base a esta ley. Y aparte de eso, es que España se va a convertir en el paraíso de los violadores y los pederastas, porque sabemos, y así lo dice la ciencia, que son personas que son muy difíciles de reinsertar, sobre todo los que han agredido a menores. Entonces, cualquiera que sea un pederasta o un violador de menores en otro país sabe que en España esto no pasa factura, esto no tiene ninguna consecuencia y que no son penas disuasorias, porque son las menores seguramente de todo el mundo. Entonces, esto aparte de todas las excarcelaciones, aparte de las rebajas de condena, esto va a ser el paraíso de los violadores y de los pederastas. En derecho, Polonia, en derecho comparado, nosotros ahora con esta nueva ley tenemos penas claramente inferiores a las de otros países. Hombre, el tema de las excarcelaciones y demás, por supuesto que sí. Y aparte, las indemnizaciones, yo creo que es evidente. Aparte, lo que se ha hecho en otros países, con esta ley del solo sí es sí, se regula la cláusula llamada de Romeo y Julieta, pero no se pone ninguna limitación. Es decir, la cláusula Romeo y Julieta en el Código Penal es pues aquella chica de 16 años que se enamora de un chico de 18, ¿no? O de 17 años que se enamora de un chico de 18. Pues un chico que es mayor de edad por muy poco y que se enamora de una chica que es menor de edad, pero por muy poco, ¿no? Pues casos que son comprensibles. En esta ley del solo sí es sí se regula por primera vez esa cláusula de Romeo y Julieta, pero a diferencia de otros países no se pone ningún tipo de limitación, porque en otros países lo que nos dicen es, bueno, pero que esa diferencia de edad no sea superior a 3 años, a 5 años, a X años. En España no se establece ningún tipo de limitación. Nos dice que dependiendo del grado de madurez, claro, una persona con 50 años te puede decir que no es madura y a lo mejor tampoco lo es, y entonces puede tener una relación sexual con una chica de 15, y según el Código Penal español, pues si el grado de madurez del de 50 resulta que es semejante a la de 15, pues no hay ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, es evidente que en España lo que estamos es regulando, bueno, el gobierno, mejor dicho, está regulando a la despenalización de la pederastia. Claro, fíjate, estabas mencionando ahora el tema precisamente de la diferencia de edad, lo digo por una cuestión que además lo hemos estado hablando Polonia, ha presentado una proposición no de ley Podemos para reivindicar justo aquello por lo que se montó un jaleo tremendo y dijo también que nos lo habíamos inventado los periodistas, fachas, ultraderecha, bueno, los calificativos de siempre. Y era la famosa, o el planteamiento suyo, de que un niño tenía derecho, además lo citó así, tenía derecho a tener sexo con su mero consentimiento con quien quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Bueno, se montó un jaleo tremendo porque fueron unas declaraciones, fue pura oratoria, fue una propuesta verbal. Ahora ya no es verbal. Lo han pasado por el Parlamento, no lo han metido de momento como proposición de ley, pero sí lo han metido como proposición no de ley. Voy a buscar en un momentín el párrafo y se lo leo literalmente, porque es que literalmente han metido tal cual que un niño tiene derecho, niños, es más, separan en la mención niños de adolescentes, con lo cual se están refiriendo clarísimamente a niños menores de 15 años, es decir, están hablando de niños de 12, de 13, de 14 años y no ponen ninguna limitación por abajo. Y reclaman, efectivamente, lo publicamos el otro día en Libertad Digital, que puedan tener derecho a relaciones sexuales, dicen, sanas y consentidas. Sano, sano, ¿qué es sano? ¿Qué es sano? Le vamos a preguntar a un médico, a ver si están sanos y no tienen enfermedad, pero ¿qué están diciendo? ¿Pero qué término jurídico es sano? Y consentido, en el momento en el que haya un consentimiento, por lo tanto, que sería el único factor objetivo, el otro es totalmente subjetivo, en el momento en el que haya un consentimiento pueden tener relaciones sexuales. Y repito, lo han planteado ya por escrito, después de la que montó Irene Montero. Polonia. Lo han planteado por escrito, como bien dices, pero es que también está recogida en esta reforma de la ley del solo sí es sí, que con todas estas excarcelaciones y con todas estas rebajas de condena ha pasado desapercibido. Pero insisto, es la cláusula Romeo y Julieta, pero que se llama así en derecho,
pero que en España va mucho más allá porque no se establece ningún tipo de limitación de edad. Entonces va en ese sentido. Y yo creo que estamos partiendo de un error de bulto y es pensar que se han equivocado con esta ley y que no rectifican. Yo creo que es que no rectifican porque esta ley la han hecho a propósito. Esa es la cláusula que os digo de la mayoría de edad, de un mayor de edad frente a un menor, que solo nos dice lo del grado de madurez, que es algo muy ambiguo, o es el tema de las excarcelaciones de los pederastas, porque se podía haber articulado en esa ley que tampoco es muy somera, quiero decir que es una ley que es larga, es una reforma que es larga, se podía haber articulado cualquier agravante, cualquier cosa, una disposición adicional transitoria, cualquier cosa, y no lo han hecho. Entonces yo creo que esta ley es querida, saben bien lo que han hecho, la han hecho a propósito, el señor Antonio Sánchez la ha refrendado, y yo creo que va en la misma línea, como bien dices, de las declaraciones de lo que el otro día se registró, va en la misma línea de la excarcelación de los pederastas. Claro, ahora que no nos digan que es una ley para las mujeres, porque no, es una ley para los violadores y es una ley para los pederastas. Insisto, igual que se han establecido en esta ley del solo sí es sí agravantes, por ejemplo, para aquellos que hayan mantenido una relación conyugal o una relación afectiva, se podía haber establecido otro agravante para aquellos que hayan realizado violaciones en serie a menores o cualquier otra cosa. O, insisto, esa disposición adicional transitoria no se ha hecho, y si no se ha hecho es porque no han querido hacerla. Y si después de todo esto no lo han rectificado es porque siguen queriendo que esté como esté. Insisto, es de las regulaciones más laxas en cuanto a la pederastia, yo creo que a nivel mundial, y esto va a ser el paraíso de los violadores y los pederastas. Fíjate, no solo Polonia, los que ya están aquí, sino el resto. El párrafo en cuestión es el siguiente y lo leo literalmente, porque habla... es una solicitud de que el Gobierno se implique para dotar, y dice literalmente, herramientas necesarias para que, y cita, niños, niñas y adolescentes, los separa, puedan identificar las violencias sexuales y a su vez para fomentar, ya no permitir, fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás. Ya está. Y a partir de ese momento, según Podemos y por escrito, 12 de enero, leo la fecha en la inscripción de registro, 12 de enero de 2023, a las 13:47 y 19 segundos, registro de entrada 251276. Registrado en el Congreso de los Diputados por escrito la solicitud de que, con dos cuestiones puramente subjetivas, que las relaciones sexuales sean sanas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que las relaciones sexuales sean sanas? ¿Me lo quiere explicar? Yo soy liberal. Relación sexual o es legal o es ilegal. Lo de sano se lo dejo para los comunistas y que decidan ellos cómo califican cada cosa. Consentidas y con respeto hacia los y las demás, dice. Que es con respeto. Vuelvo, en derecho objetivo, o es legal o es ilegal. Estas valoraciones no tienen ninguna cabida. Es decir, el único factor que están solicitando objetivo es que sean consentidas. Es decir, acaban de poner por escrito exactamente lo mismo que montó el jaleo Irene Montero y dijo que todos los que lo habíamos repetido literalmente nos lo inventábamos porque éramos fachas. Es que eso que han registrado evidentemente es un error más en derecho, porque el consentimiento de un menor o de un incapaz no es válido. No tiene validez. Totalmente. Claro, ese consentimiento no es válido. Y por otro lado, es que lo que están haciendo podría ser incitación a un delito, al delito de pederastia que quieren despenalizar o que quieren legalizar. Entonces, sigue siendo una proposición que es ilegal. Pero bueno, ellos intentarán hacerla aunque sea ilegal, aunque suponga lo que suponga, aunque destroce a las mujeres, aunque reincidan a aquellos que han escarcelado. Pero por definición es ilegal. Insisto, ese consentimiento está viciado porque es de un menor, igual que si es de un incapaz, igual que si es una persona que está sometida a algún tipo de tutela, ya no existe, de curatela, etcétera. Pero es algo que por definición es ilegal y que además no solo que es ilegal, sino que podría llegar a ser un delito de incitación. Polonia, un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Fernando, que me pedías la palabra, pues que a ti no te hubiese escuchado porque no tiene conexión con tu micro, Polonia. Bueno, dos cosas también sobre estos dos temas que estamos hablando. Uno de ellos es que en ciertas comunidades, en concreto en la Comunidad Valenciana, pues hay libros donde se incita a los menores a tener relaciones sexuales del tipo que sean. Y esos libros están amparados por gente de Compromís y por gente que están en los ayuntamientos, en concreto de Castellón, de Valencia y de Alicante. Esto se ha sido denunciado y, lógicamente, es una cuestión ilegal porque corresponde a los padres el hecho de que decidan cuál es la educación de los hijos, que así está establecido en la Constitución. Y lo segundo que quería decir, referente al tema de la ley de sí es sí, es que nos estamos olvidando del Estatuto de la Víctima. ¿Cuántos de los violadores que van a salir a la calle van a incumplir
este estatuto de la víctima que les concede el derecho al honor, que les concede el derecho a una vida privada y les concede el derecho a que los violadores, y en su defecto también fueron los etarras en su momento, no estuvieran dentro de su círculo en el que normalmente realizaban la vida. Ese es el segundo problema que nos estamos olvidando. Fernando, ¿es legal lo que están diciendo esto de que se van a dotar de determinadas pulseras de localización a gente que ya ha cumplido la condena? ¿Eso es legal? No, porque el hecho es que si hay un cumplimiento de la condena ya se encuentra totalmente... Claro, la condena está finalizada y por tanto no le puedes añadir ningún tipo de limitación, de control, de restricción a sus derechos y libertades fundamentales. Es decir, que eso se lo están inventando. Claro, es que priman los derechos y libertades fundamentales a cualquier medida de control que tú vayas. O sea, si tú lo vas a hacer encima, ellos mismos van a solicitar que esas medidas queden anuladas, porque van contra sus derechos y libertades. O sea, si es que el problema no es que les pongamos o no les pongamos control, es que no pueden salir de la cárcel y no deberían de salir de la cárcel. Por eso Irene Montero dimite. Irene Montero dimite. Solamente hay un caso donde sea legal el tema de ponerle las pulseras a potenciales agresores, que es el caso en el que los jueces le hayan condenado a, además de la pena de prisión, una orden de alejamiento durante X tiempo de su víctima. Claro, pero porque tiene una condena viva, claro. Claro, si tiene una condena viva con una orden de alejamiento, entonces se le puede poner una pulsera telemática. Si no tiene esa orden de alejamiento, nadie le va a poder poner una pulsera telemática porque se estaría violando sus derechos. De hecho, muchos de estos agresores, bueno, todos tienen derecho, pasado un tiempo, a la cancelación de sus antecedentes penales y todas esas cosas. Bueno, y es decir, están mintiendo cuando dicen lo de las pulseras telemáticas. Están mintiendo porque están entrando en pánico por las consecuencias en la opinión pública. Pero vamos a suponer que no estuvieran mintiendo. Vamos a suponer que se pudiera poner pulseras a los agresores porque sí. Nos quieren decir que han hecho una ley que se suponía que iba a proteger a las mujeres y entonces ahora tenemos que comprar pulseras telemáticas para proteger a las mujeres de las consecuencias de esa ley. Oiga, ¿pero qué es esto? Bueno, pues Ángela Rodríguez Pam contesta de esta manera, que no rectifico porque no me da la gana y punto final. Que mucho de nuestro trabajo queda reducido a bulos, noticias falsas y manipulaciones que ridiculizan y tergiversan las políticas de igualdad y que además se utilice esto para atacar al Ministerio de Igualdad y al Gobierno de España. En este caso, se ha utilizado el fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido, para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista. Me preocupa mucho que se llegue a esta situación, no por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. A todas ellas, a todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista, particularmente el mío también. Es decir, se cachondea cuando se le ponen los datos encima de la mesa de la gente que están escarcelando prácticamente 20 personas, violadores y abusadores, y cuando se le ponen los datos encima de la mesa de que hay más de 200 personas, delincuentes, abusadores y violadores que se han beneficiado, ahí se cachondea. Pero si a ella se la critica porque la han cazado en ese cachondeo, entonces ella sale a decir esto es inadmisible. Esta es la valoración, ¿eh? Le preocupa mucho más su cargo político que lo que dice ella que está haciendo, que supuestamente era proteger a las mujeres. Hace falta de tener muy poquita vergüenza para, frente a las 240 víctimas de agresiones sexuales a las que han desprotegido, encima salir y hacerse la víctima, después de hacer chistes sobre las... van a salir centenares de violadores. Pues sí, están saliendo centenares de violadores. Les están ustedes rebajando la pena. 243 van ya. ¿Cuántos vamos a llegar? ¿A 1000? ¿500? ¿A cuánto? Y además es que las víctimas están, vuelvo a repetirlo, lo importante, el bien jurídico a proteger son las víctimas, están desprotegidas en este momento. Se está eliminando la protección a las víctimas. No estamos hablando de las víctimas, de las personas, de las mujeres que han sido violadas. Es que esta gente no sabe ni lo que está haciendo. Dimitan. Vamos a publicidad. Hablamos del caso Azuz y después ya les mostramos todos los vídeos de la manifestación en la que, bueno, pues bendito sea que ha sido un exitazo y que toda la población española o representantes de la población española han dicho clarísimo, ya está bien con el asalto institucional. Vamos a publicidad y volvemos ya.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Caso Azuz. ¿Qué es el caso Azuz? Bueno, pues les podría decir caso Aquamed y acierto exactamente igual. Bueno, estamos, podría decir, que ante uno de los mayores casos, pero claro, que es que con el Partido Socialista hablar de casos de corrupción es que es complicado, ¿eh? Porque batieron el récord durante toda la etapa de Felipe González. Ahora hay gente a la que se le olvida y dice, no, joder, Felipe González. Con Felipe González batimos el récord de casos de corrupción, batimos el récord de casos que eran de una corrupción que ni siquiera era económica y era peor. Se llegó incluso a crear una banda ilegal para combatir algo que hay que combatirlo dentro de la legalidad, con la máxima dureza, pero dentro de la ley, no creando gales. Bueno, pero es que además batieron el récord de filesas, de casos BOEs, de todo tipo de corruptelas. Bueno, pues ahora vuelve este Partido Socialista y este Partido Socialista tiene en estos momentos caso Aquamed en la Audiencia Nacional y caso, que no es Aquamed, pero está totalmente conectado, caso Azuz, en la Comunidad Valenciana, en un juzgado de la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo de siempre. Porque encontraron una mecánica maravillosa de cargar al erario público los gastos de campaña del Partido Socialista. Esa es la historia. Luego les vamos a dar más datos porque cuidado que el caso sigue avanzando, sigue aumentando. Al principio se hablaba de si estaba relacionado con años 4, 5, sobre todo muy centrado en los años 2006, 2007, 2008. Bueno, pues la persona de la que les vamos a hablar se llama Chimo y se apellida Puig. Y esa persona, pues claro que estaba por ahí, pero es que en estos momentos va y resulta que es presidente de la Comunidad Valenciana y candidato para revalidar esa presidencia de la Generalidad Valenciana. Bueno, en unos momentos les vamos a hablar de eso. Déjenme antes que les dé un consejo y que les hable de Naturhaus, porque les puede venir muy bien, porque a todos nos puede venir muy bien, porque cuidarse es lo mejor que hay. Bueno, en Naturhaus están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente, que va a ser su guía durante todo el proceso para que ustedes consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen en nivel de salud perfectamente y que además alcanzan los resultados deseados. Pidan su cita gratuita en un centro, en su centro más cercano, o solicítenla online en www.naturhaus.es. Bueno, déjenme que veamos la reacción de Carlos Mazón. Carlos Mazón es el líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Es la persona que pretende quitar a Chimo Puig en estas ya muy cercanas elecciones autonómicas y municipales. Y habla del caso Azuz. Obviamente, el Partido Popular ha tenido que aguantar acusaciones en la Comunidad Valenciana por todas partes. Unas tenían más fundamento, otras no. Quiero recordar el caso de Paco Camps. Creo que lleva en estos momentos 10 juicios. 10. Se dicen pronto, ¿eh? Creo que le queda pendiente uno. Y creo que el número que lleva son 10, todos ganados por él. Se le acusaron de todo y en todo ha tenido que acabar retirándose la acusación y archivándose el caso y, por lo tanto, declarándole inocente. Pero es que esta persona, Paco Camps, tuvo que dimitir. Aquí Chimo Puig ni dimite ni nada. Tuvo que dimitir y además el partido quedó totalmente laminado.
perdiendo la gobernabilidad para la derecha en la Comunidad Valenciana. Bueno, amén de eso, Paco Camps, estamos en el año 2023, lleva desde el año 7-8 en un sin vivir judicial. Bueno, es un caso, el otro es el de Chimo Puig. Le da olímpicamente lo mismo. Es una cosa increíble. Carlos Mazón. Nos hemos enterado que el gerente del partido en sede judicial ya ha confesado que hay trama. Los trabajadores de la sede del Partido Socialista de Puig ya han confesado que hay trama. 2 exresponsables de finanzas ya han confesado que hay trama. Incluso se apunta a la financiación ilegal de la campaña del propio Chimo Puig para ser secretario general de su partido. Nadie da explicaciones, nadie lo ha desmentido. A mí, si mañana me acusan de financiar mi campaña de manera irregular, tardo 1 minuto en desmentirlo. Pues hemos tenido, en primer lugar, el silencio por respuesta y, en segundo lugar, el no más rotundo a una comisión de investigación para resolver las responsabilidades políticas. Esas que antes había que resolver de manera automática e inmediata, pues ahora, con esta teoría del embudo que tiene este tripartito en la Generalitat Valenciana, la parte ancha para mí y la parte estrecha para los demás. Estamos en uno de los casos más graves, importantes por su cuantía, por lo que significan y por lo prolongado en el tiempo, y tenemos un silencio atronador por parte de Chimo Puig. Bueno, un silencio atronador de una persona, Chimo Puig, que es que además tiene el caso subvenciones, donde es que le han endosado directamente a empresas de su familia, le han endosado subvenciones, las procedentes de la Generalidad Valenciana, por 1,2 millones. Si sumamos las que fueron extendiendo, porque por lo visto tenían una amplia capacidad, no solamente de contacto y de obtención, sino una sed, un hambre voraz por las subvenciones, y consiguieron contagiar en Aragón, en el gobierno de Aragón, también socialista, y en el gobierno separatista, pero socio de Pedro Sánchez, socio del Partido Socialista, de la Generalidad Catalana. Si sumamos eso, nos vamos a los 2 millones de euros. No está nada mal, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a Carlos Flores, por parte de Vox. Atención. Vox se va a personar como acusación popular, en el caso Azud. Acaba de presentarse por parte de los servicios jurídicos del partido un escrito a este respecto en el juzgado que lo está llevando, lo cual nos va a permitir varias cosas. En primer lugar, seguir la tramitación de este proceso. En segundo lugar, tener acceso a toda la documentación que vaya aflorando como consecuencia de las investigaciones de la UCO, la que ordene en su momento la Fiscalía. La posibilidad, por lo tanto, de poner a disposición de los valencianos, al conocimiento público de los valencianos, pues todo aquello, aun no siendo secreto, por supuesto, pueda ser puesto de manifiesto y eventualmente exigir las responsabilidades oportunas. Estamos hablando de un caso de corrupción que afecta al partido del gobierno, pero que se proyecta sobre todo de manera muy especial, y esto es lo que ha saltado a la luz estos últimos días, sobre la financiación de sus campañas electorales. Financiación de las campañas electorales. Bueno, ya hemos convertido este plasma en una especie de diario del caso Azud. Les vamos a ir contando todo lo que vamos sacando. En Libertad Digital estamos llevando la delantera en este tema y estamos publicando un montón de noticias que yo creo que es importante recopilar para tener claro de qué caso estamos hablando, porque efectivamente de los seres a Azud y a Cuámez. Cuando se empiezan a repetir los casos de corrupción, cuidado, porque eso suele significar que no es una cuestión puntual, sino que es estructural de un partido. Bueno, pues vamos para bingo. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha que Narbona, ahora les doy datos de Narbona, infló el gasto de un plan D pequeñito, sí, 2.500 millones de euros. El plan de Acuamez, el plan Agua, para financiar al PSOE. Cristina Narbona era la ministra responsable de esta empresa, ministra de Medio Ambiente. Pero es que en estos momentos, esto fue en época de Rodríguez Zapatero, pero es que en estos momentos Narbona es la presidenta nacional del partido de Pedro Sánchez. ¿Se creen ustedes que ha habido un mero movimiento, un pestañeo, de decir, hombre, a lo mejor tengo que empezar a disimular un poco, a lo mejor me tengo que apartar del cargo, a lo mejor hay polémica? Nada de nada, da olímpicamente lo mismo. Segunda noticia, resumen de todas las que hemos ido sacando a lo largo de esta semana. La Guardia Civil, la UCO también, apunta a Chimo Puig, el presidente actual de la Comunidad Valenciana. Apunta a Chimo Puig. Atención, gastos de su campaña en 2008, en unas primarias, se realizaron con empresas de la trama Azud. Chimo Puig ha pestañeado, nada de nada, no ha dado ni media explicación. Vamos con dos noticias más representativas de la gravedad de este caso. El pagador final de los gastos de campaña de Chimo Puig recibió
una desaladora, la adjudicación de una desaladora de Cristina Narbona y de Aquamed. No eran premios pequeños, aquí tiene usted una desaladora. Y además, por cierto, ya hemos publicado también, si hace falta inflar el gasto, inflamos el gasto relacionado adscrito a los presupuestos generales para que usted gestione la desaladora y tenga una partida gloriosa pagada por los impuestos de todos los españoles. Pasó de 18 millones de euros a 54 millones de euros ligado en los presupuestos. ¿En qué momento? En el nacimiento de la crisis subprime, cuando no había dinero para nada. Pues sí que lo había para multiplicar de 18 millones a 54 la partida de presupuestos generales del Estado relacionado con esta desaladora que fue entregada a las empresas de la trama Azud. La UCO, cuarta noticia, conecta la financiación de la trama Azud con los pagos a Crespo Gomar. ¿Se acuerdan de este otro caso? Que quedó en nada, que quedaba en nada. Pues menos mal que quedaba en nada. La UCO lo relaciona con los pagos a Crespo Gomar, ordenados ¿en qué etapa? Anda, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Qué boda sin la tía Juana. Aparecen todos de distintas generaciones perfectamente relacionados. Aparecen casos también relacionados entre ellos. Aparece Chimo Puig con Cristina Narbona. Cristina Narbona, presidenta del partido ahora nacional de Pedro Sánchez. Aparece Crespo Gomar, aparece Rodríguez Zapatero. Bueno, Miguel Barrachina, ¿cómo estás? Encantado de saludarle. Nada, nos vamos a hacer íntimos ya con este tipo de conexiones, Miguel. Bueno, ojalá, porque no hay muchos lugares en los que se pueda hablar con libertad, y menos en la Comunidad Valenciana, que hay una omertá, como todo el mundo sabe, en favor de Chimo Puig y su clan. ¿Estas noticias están teniendo impacto allí, Miguel? Bueno, ciertamente porque estamos en sí. fase electoral, básicamente ya. A nivel publicado no tanto, pero todo el mundo sabe que Chimo, bueno, como Pedro Sánchez hoy, que mantiene a Narbona como presidenta de su partido, creen que la impunidad les va a acompañar siempre. Pero bueno, también pensaban eso en Andalucía y felizmente se les juzgó y después de décadas se les condenó. Aquí va a suceder lo mismo, pero es verdad que el tiempo juega a su favor y están jugando a la prescripción de los múltiples delitos que habrían cometido todos ellos. Y de hecho, no solo por el paso del tiempo, sino por la falta de medios. La pareja sentimental de Chimo Puig, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, no dota de suficientes recursos al juzgado número 13, que instruye la causa, que pidió, que demandó ya desde el verano, refuerzos para poder instruir un proceso enormemente complejo en el que desde que se le compró presuntamente a Chimo Puig, regalándosele las camisetas y todo el merchandising para llegar a ser secretario general, es decir, que llegó corrompido al gobierno presuntamente hasta hoy, donde a ese mismo empresario se le acompaña, se vela por él, para que en la Agencia Tributaria Valenciana tenga un trato preferente. Hay tanto tiempo en el cual efectivamente tanto eso como el hecho de que estén modificando la malversación de fondos públicos en favor de los delincuentes, el gobierno de Sánchez juega en su favor. Tengan en cuenta además que buena parte de eso son recursos públicos malversados y que hoy en día, desgraciadamente, siguen pagando los ciudadanos valencianos y singularmente nuestros agricultores. Déjame, Miguel, que ponga el acento en esto último que has dicho, porque además lo hemos publicado y es un asunto muy delicado desde el punto de vista judicial. Está Fernando Martínez Dalmau también con nosotros y quiero que luego lo comente. La rebaja de penas de malversación, que el gobierno socialista la está vendiendo como una negociación exclusiva y estrictamente con los separatistas. Claro, va y resulta que, qué casualidad, en los casos de corrupción del Partido Socialista va a tener un doble efecto. Por un lado, en los ERE, aliviaría la carga de algunos de los condenados, en ese caso ERE. Pero cuidado, al bajar la pena, bajas también el tiempo de prescripción. Este caso, comenzó la instrucción, el caso Azud, con la gravedad que tiene en el año 7, creo recordar, Miguel. Claro, con la rebaja de penas, si la malversación no se considera agravada, que desde mi punto de vista evidentemente lo es, pero si considerasen que no es agravada, el tiempo de prescripción sería nada más y nada menos que de 5 años. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con la triste locura de que se pudiese esgrimir una prescripción. Lo digo para que nos vayamos dando cuenta de que no da puntada sin hilo este gobierno. Y que esta historia de esto es porque me lo piden los separatistas. Sí, ya sabemos que a usted lo que le piden los separatistas lo cumple todo, le pone un lazo y lo mete en la carta de los Reyes Magos y allá que lo entrega. Pero dicho eso,
Yo cada día estoy más convencido de que esa rebaja de malversación tiene un efecto y es intentar aparcar casos en los cuales ellos están atrapados, literalmente. Efectivamente, y de hecho el objetivo de ellos ahora es que lograr la nulidad o conseguir que prescriban los delitos. Chimo Puig sacrificó a su número 2, a Pepe Mata, que era su portavoz parlamentario y el número 2 del partido, el secretario de organización, y lo puso a defender a Jaime Febrer, que es el capo, el mafioso, el jefe de toda la trama corrupta. De hecho, iba con el coche oficial de las Cortes Valencianas a la cárcel de Picassent para, mientras era portavoz parlamentario, preparar esa defensa. Y lo que pide Mata en una reciente entrevista es que atacar al PSOE o investigar al PSOE es un ataque a la democracia y que, por tanto, cree que habría que anular todo el procedimiento. Estos, ¿no?, que llegaron al gobierno al grito de transparencia. Y el hecho del cambio en la malversación, tengan en cuenta que Chimo Puig no ha sido como el resto de varones socialistas que han criticado el desguace de nuestro Código Penal con la sedición, etcétera, y con la malversación. No, Puig siempre ha apoyado, porque además en la otra causa, en esta de la financiación suya, de su partido, pero también en la financiación de su familia, de su hermano Francis Puig, que está imputado, y donde toda la familia, los dos hermanos, Francis y Jordi Puig, el hijo del propio Chimo Puig, el padre, en paz descanse, de Chimo Puig, las dos cuñadas, es decir, toda la familia, el proceso que tienen la Generalitat, es decir, Chimo Puig, un director general suyo, el de política lingüística, está imputado por malversación. Y por tanto, todo lo que sea rebajar las penas del delito de malversación, pues juega en favor de Chimo Puig en el caso de su financiación de su partido, en el caso Azud, y también en el de su hermano por haberse quedado con el dinero de los valencianos para financiar una tele con casi 2 millones de euros, 1,2 millones de los valencianos y 800.000 del resto del aparato socialista, Diputación Provincial de Barcelona, etcétera. He dicho yo antes, Miguel, 2007 empezó la instrucción, 2017, claro, con lo cual, si los últimos documentos son del 8 más 5, 13, podrían llegar a esgrimirlo. O sea, en esas estamos, que están modificando normas para que estos, efectivamente, como decías, Miguel, que llegaron a una moción de censura al grito de no podemos aguantar el hedor de la corrupción, Mariano Rajoy se tiene que ir, ellos estarían reformando los plazos de prescripción, vamos a decirlo llanamente, para que casos en los cuales se han encontrado pruebas muy contundentes tengan que salir sin juzgar y tengan que ser archivados por prescripción. Efectivamente, de hecho, aquí ya hubo una causa que también cuando todavía la financiación ilegal de los partidos, que fue Mariano Rajoy quien lo incluyó como un delito tipificado como tal, dado que no existía, no se les pudo investigar cuando es un caso objetivamente cerrado, es decir, es la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil quien determina que en el caso, en el domicilio, en el dormitorio del adivino, como usted bien sabe, Pepe Cataluña, que conocía a quién se adjudicaban las obras medio año antes, como ha publicado usted, de que apareciese en el boletín oficial de la provincia, sí. Que establece contacto antes, 5 meses y pico antes de que aparezca publicado, ya establece contacto con el empresario que recibe el favor por parte de Cristina Narbona, por la presidenta del PSOE, y le pide presuntamente que financie la campaña de Chimo Puig a las primarias. Primarias que, por cierto, aunque llegó dopado, también perdió. Sí, pero es decir, hasta el día de hoy, el vínculo con ese empresario que ha quedado ya acreditado, que alguien le fue abriendo las puertas de la Consellería de Medio Ambiente, de Presidencia, de Hacienda, y solo hay uno capaz de abrir todas las puertas de las distintas consellerías a la vez, que es el propio Chimo Puig, ¿no? Es un caso evidente, palmario y cerrado, donde se dice que quien pagó esas facturas fue la empresa que recibió la adjudicación, y el PSOE no es capaz de acreditar en ningún caso cómo se pagó aquella campaña, porque la pagó un empresario, ¿no? Es un caso obvio, palmario, evidente, y sin embargo, en esa impunidad de la que goza el socialismo y la izquierda en España, pues están consiguiendo momentáneamente, confío que al final suceda como en Andalucía, están consiguiendo que de momento sus casos trasciendan mínimamente. Miguel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un placer, don Carlos, y a seguir con tanta fuerza como siempre. No lo dudes, no lo dudes. Bueno, dejadme que os explique la última, porque la ha mencionado Miguel Barrachina, y es verdad que es alucinante, la desaladora en cuestión. De Moncofa. El que era tesorero del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana tuvo conocimiento de la adjudicación, y decimos que tuvo conocimiento porque la Guardia Civil le ha encontrado en una de las agendas que localizó en su casa, encontró unas anotaciones del 25 de enero de algo que fue confirmado oficialmente el 18 de julio, ¿vale? Aparecía el nombre de la empresa que recibía la adjudicación y hasta la cifra de lo que se pagaba por la adjudicación. Él lo tenía medio año antes de que el común de los mortales supieran a quién le iba y en qué condiciones la desaladora. Repito, y era el tesorero del Partido Socialista. Nadie ha salido a dar explicaciones. ¿Se acuerdan ustedes de Bárcenas? Todo el mundo daba explicación y es lo normal. Cuando se encuentra una prueba de semejante magnitud, todo el mundo tiene que dar explicaciones porque la democracia se basa en eso. Ustedes son políticos y rinden cuentas. Aquí no rinden cuentas. Así se ríen de los que aportan a las cuentas. Ese es el terrible paralelismo de lo que hay. Ninguno. Si es de unos partidos, rigor absoluto. Si es de los otros, aquí paz y después gloria. Referente a lo de la prescripción, bueno, tendríamos que ver cuándo se han iniciado las actuaciones y el tiempo que llevan vivas en este momento. O sea, la instrucción comenzó en el 17 de este caso. Las últimas pruebas que ha encontrado la UCO datan del 8. Bueno. Si la prescripción es de 15 años, pues 8 más 15, estamos perfectamente en tiempo. Exactamente. Si se aplica la rebaja que han metido y se considera tipo de malversación no agravado, el básico es 8 más 5, 13. Estaría fuera la instrucción que comenzó en el 17. Ahí voy yo. El hecho de que la malversación sea con ánimo de lucro, que sea con ánimo de uso privado o que sea simplemente para un uso distinto al que ahí es donde tendríamos que tener el problema. Pero el tema en concreto de Aquamed y de Azud es que hay un concurso ideal aquí de delitos, porque estamos hablando de malversación, estamos hablando del cohecho, estamos hablando del fraude a la administración y estamos hablando del tráfico de influencias. O sea, que es algo muy grave. Al mismo tiempo vemos como Chimo Puig se encuentra también atado con su hermano con la financiación de las televisiones, etcétera, por valor de 2 millones de euros. Y al mismo tiempo también se ha encontrado con Mónica Oltra, que ha tenido que dimitir precisamente por todos los sucesos que conocemos con su exmarido y cómo ha querido tapar y manipular todo el caso de la menor. O sea que todo esto es un compendio de delitos que, junto a lo que podría pasar en Cataluña con Laura Borràs o con Ada Colau, con el tema de la malversación o con el mismo Pujol, resulta que es que ellos mismos están inmolando el hecho de que nunca puedan ser cogidos por un tema de malversación, de prevaricación, o ya lo que quedaría que acabaran con ellos sería el cohecho para que nos robaran a todos con sus manos y que aquí no pasara nada. Luis del Pino. Sí, la estrategia del Partido Socialista es siempre la misma y es negarlo todo, taparlo todo, apoyar a aquellos que han cometido evidentes delitos siempre y cuando sean los suyos, silenciarlo todo en los medios, a través de los medios amigos, y nunca reconocer ningún tipo de corruptela ni ningún tipo de error. Ese tipo de estrategia pues funciona mientras funciona. Llega un momento donde la situación puede volverse tan absolutamente delirante que no hay más remedio que al final terminar asumiendo algunas consecuencias. Lo hemos visto en el comportamiento, por ejemplo, en el caso de Mónica Oltra, donde Chimo Puig la ha mantenido durante muchísimo tiempo, a pesar de que estaban todas las pruebas de lo que Mónica Oltra había estado haciendo de cara a, presuntamente, encubrir a su marido condenado por abusos a una menor. Pero al final ha tenido que dimitir Mónica Oltra, y ha tenido que dimitir porque hay casos judiciales en marcha. Y afortunadamente vivimos en un país donde por lo menos los escalones más bajos de la judicatura están formados por jueces profesionales que tendrán ideas más o menos de un lado o del otro, pero que la gran mayoría de ellos son servidores públicos honestos y eficientes. Y oiga, que de vez en cuando meten mano a los corruptos. Y claro, intentar silenciar algo cuando ya empieza a haber autos de procesamiento, cuando hay imputaciones, cuando el juez te llama a declarar, pues eso es muy complicado. Y a Chimo Puig se le están acumulando los casos y en algún momento
Chimo Puig se verá en el trance de tener que acudir a un juzgado a declarar como imputado. Entonces vamos a ver cómo aguanta, ¿no? Luis, tienes toda la razón, ¿eh? Y yo sí que estoy convencido de que al final, vamos a ver, cuidado, a menos que efectivamente lo consigan meter en el cajón de la prescripción, en cuyo caso nos han fastidiado a nosotros y sobre todo han fastidiado a todos los que hemos pagado, especialmente allí, pero del resto de España también, porque había conexión de fondos, a todos los que hemos pagado para que ese dinero no acabe en una trama de financiación del Partido Socialista, sino que acabe en aquello para lo que pagas impuestos, en sanidad, en educación, en desarrollo del país, en protección de las fronteras, en este tipo de cuestiones. Ahora, a mí el gran miedo que tengo yo sobre esto es que ocurra lo que ocurrió con los ERE. Le bombardearon y le entorpecieron de tal manera la función y el desarrollo de su trabajo a Mercedes Alaya, a la jueza instructora del caso, que cuando llegó ya había sido derrocado un gobierno del Partido Popular a escala nacional. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. Si llega esta sentencia en un momento, que de hecho ya va a llegar tarde, es que la instrucción está abierta desde el año 17, si llega después de las elecciones de mayo, Chimo Puig se ha librado. Sí. Se ha librado. Si posteriormente hay un cambio en el gobierno nacional, pues a lo mejor se consigue mantener una dinámica de presión, a lo mejor, vete a saber. Pero desde luego, si encima va y resulta que en las generales también vuelve a ganar el Partido Socialista, olvidémonos, aunque caiga sentencia, no habrá ninguna asunción de responsabilidad política. Lo mismo que se está pidiendo el indulto para Griñán. O sea, lo triste de esto es que al final la forma que tienes de librarte de un político corrupto es, uno, evidentemente enviándolo a prisión, pero dos, sacándolo del panorama político, porque un político corrupto no tiene que estar ahí. Ellos están consiguiendo que esta segunda premisa no se cumpla nunca. Ellos, con la inestimable ayuda del Partido Popular, les recuerdo, don Carlos, la jueza Alaya denunció que la habían echado entre el PP y el PSOE, los dos. ¿Y quiénes han sido los abogados que han pedido que se retrase el ingreso en prisión de Griñán? Los abogados del PP. Si es que lo trágico es que al final uno dice, ¿por qué el Partido Socialista siempre se sale con la suya? Pues porque el PP sale en su auxilio inexplicablemente, o no, en tantas ocasiones. No, que sí, que en un montón de ocasiones ha ocurrido. Dicho eso, Miguel Barrachina, el pobre que se está pegando contra viento y marea. Lo sé. Si es que las organizaciones, Elena Bastidas, las organizaciones no son monolíticas y, por desgracia, dentro de las organizaciones hay gente que a lo mejor no está cumpliendo con su labor. Y los diputados que lo sufren son ellos. Los diputados del PP, el señor Barrachina, allí en el Parlamento, puede estar dando el callo, pero si luego llega de arriba no sé quién y dice, no, es que hemos llegado a un pacto de tal, y entonces estamos muertos, ¿no? Que a mí me hacen una gracia más esos pactos. El día que el Partido Socialista cumpla uno de esos pactos, de verdad, van a sonar las campanas, pero de todas las iglesias del planeta. No, es que curiosamente son pactos que siempre benefician al Partido Socialista. Y dices, ¿pero y por qué? Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos ya y les mostramos todos los vídeos de la manifestación en la que España ha dicho, ya está bien, señor Sánchez, ya está bien. Si quiere destruir un país, váyase de aquí y destruya otro, pero déjenos ya en paz, nosotros tenemos nuestra Constitución, nuestros derechos, nuestras libertades, deje ya esta historia. Vamos a publicidad y volvemos ya.